es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Entonces, vamos a ver algunos aspectos aquí, como decía, bien interesantes y que nos van a llamar la atención. Algunos quizás nos va a costar un poquito comprenderlos, pero vamos a tratar de ser lo más claro posibles. Muy bien, entonces en el capítulo 19 vimos que se terminaba con la batalla del Armagedón. Todos sabemos cuál es esa batalla. Y ahí también en ese momento se da la segunda venida de Cristo. Y ese es el final de la gran tribulación. O sea, el capítulo 20 de Apocalipsis nos va a describir el final de la gran tribulación. Y ya en el 19 vimos esa batalla del Armagedón y la aparición de Cristo. ¿Se recuerdan que apareció en un caballo blanco con sus ropas teñidas en sangre y tenía un nombre escrito en su muslo que decía Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es la segunda venida de él. Ahora en el capítulo 20 vamos a ver en términos generales estos puntos. Vamos a ver a Satanás atado y encarcelado. Luego vamos a ver el reino milenario de Cristo, porque estará dando inicio a ese reino donde el Señor personalmente estará gobernando todo el mundo. En tercer lugar vamos a ver la rebelión final de Satanás. Y por último vamos a ver el juicio del gran trono blanco. En semanas anteriores vimos en el capítulo número 12 que ese capítulo es absolutamente claro que el pasaje que se relata ahí en ese capítulo mira atrás, o sea, hacia el nacimiento del Mesías. Sin embargo, en el presente pasaje, o sea, el capítulo 20, no aparece ese indicio. O sea, el capítulo 20 no hace una regresión en cuanto a los hechos que han ocurrido. El capítulo 20 es futuro, todo está apuntando hacia adelante, de manera que no es parecido al capítulo número 12. Y empezamos este proceso desde el capítulo 19, versículo 11, y terminamos en el 20:15. Y ahí lo que tenemos es una revelación de una serie de sucesos que siguen un orden cronológico. En este punto, esto que estamos viendo aquí, de Apocalipsis 19:11 al 20:15, el orden sí es netamente cronológico. O sea, un evento sigue al otro y al otro y al otro. Y es necesario dentro del contexto total del libro. La importancia fundamental del capítulo 20 tiene que ver con el hecho de que dicho capítulo habla de un reino de 1000 años. De esto es lo que habla también este capítulo 20, el reino de 1000 años. Y vamos a ver que los premilenaristas creen que el reino será inaugurado por Cristo en su segunda venida. Los premilenaristas creen que el reino será inaugurado por Cristo en su segunda venida. ¿Qué quiere decir esto? Que luego que el Señor venga, como lo vimos en el capítulo 19, a partir de ese momento empieza el reino milenario. Eso es lo que se creen de acuerdo con los premilenaristas. Pero también tenemos a los posmilenaristas. Los posmilenaristas creen que el reino precede a la segunda venida del Señor. O sea, ellos creen que primero se tiene que dar el reino de 1000 años para que luego el Señor venga. Algunos se han atrevido a decir que el milenio empezó después de la muerte del Señor, lo cual
con los acontecimientos que tenemos, es imposible, porque desde la muerte del Señor para acá tenemos más de 2000 años, entonces no puede ser el milenio en ese periodo. Entonces, creemos que los postmilenaristas están equivocados, más estamos identificados con los premilenaristas que nos dicen que a partir de la segunda venida del Señor, ahí empezará el milenio. Los 1000 años de Apocalipsis 20 deben de entenderse como 1000 años literales, no es una figura. Esto es literal, van a ser 1000 años de 365 días cada año. Los capítulos 18 al 20 evidencian y presentan una serie de visiones conectadas. Por ejemplo, en el capítulo 18 nos relata la destrucción de Babilonia. Lo vimos, y ese es un orden cronológico de estos eventos. El capítulo 19 nos presenta la destrucción de la bestia y el falso profeta. Y este capítulo 20 nos va a hablar también de la destrucción del mismo Satanás. Una destrucción que se va a llevar a cabo en 2 etapas. Hoy hay dos grupos de premilenaristas y pongámosle atención a estos 2 grupos. Uno de ellos es conocido como premilenaristas históricos y estos tienen una corriente teológica diferente al siguiente grupo. El otro se le conoce como premilenaristas dispensacionalistas. Esto es interesante que lo vayan anotando o lo vayan captando, porque tenemos, cuando leemos algún artículo o algunos textos o algunos comentarios exegéticos, la postura que está adoptando el que está escribiendo puede ser bajo cualquiera de estas 2 escuelas, la premilenarista histórica o la premilenarista dispensacionalista. Y ahí tenemos que saber bien dónde encajamos nosotros. El premilenarista dispensacionalista, o sea, el segundo que vimos, afirma hacer un uso constante de la hermenéutica histórico, gramatical, normal o natural. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Entonces, los dispensacionalistas hacen uso de la hermenéutica o de la interpretación histórica, gramatical, normal o natural. Pero el premilenarista histórico considera necesario abandonar dicha hermenéutica, o sea, no hace uso de la interpretación a la hora de interpretar ciertos pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Estamos viendo conceptos que son tal vez nuevos para nosotros y quizás un poquito difíciles de asimilarlos, pero vamos a seguir viendo algunas otras diferencias entre los premilenaristas históricos y los dispensacionalistas. Como hablamos de hermenéutica, aquí tenemos el concepto de hermenéutica. Es técnica o método de interpretar textos. Técnica o método de interpretar textos. Entonces veamos algo con respecto al premilenarismo. Si partimos del dispensacionalista, este mantiene una diferencia entre Israel y la iglesia. El premilenarismo dispensacionalista mantiene diferencia entre Israel y la iglesia, mientras que el histórico no hace ninguna diferenciación. O sea, para los históricos, tanto la iglesia como Israel son la misma cosa. Aquí hay un grave error. Por eso es que tenemos que saber, cuando estamos leyendo, entender si el autor está siendo un premilenarista, dispensacionalista o un histórico. Si es el histórico, tengamos cuidado, porque nos va a confundir. Porque la iglesia e Israel no son la misma cosa. Otra diferencia entre ambas posturas es que los premilenaristas históricos creen que la iglesia sufrirá la prueba de la gran tribulación. O sea, los históricos asumen que la iglesia va a pasar por la semana 70, por la gran tribulación, mientras que los dispensacionalistas afirman que la iglesia será librada de dichos juicios mediante la resurrección y el rapto, que es lo que Pablo escribe
en Primera Tesalonicenses capítulo 4 y todos sus versículos. Entonces, ya estamos viendo aquí las diferencias bastante radicales entre el dispensacionalista y el histórico. El dispensacionalista separa la iglesia del Israel, el histórico no lo separa. El histórico cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, el dispensacionalista no cree que vamos a pasar por la gran tribulación. De igual modo, ambas escuelas milenaristas, porque hay una tercera escuela que es amilenarista. La amilenarista no cree en el milenio. Estos dos milenaristas históricos y el dispensacionalistas sí creen en el milenio. Pues estos milenaristas enseñan que después del reinado terrenal del Mesías tendrá lugar la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. O sea, al final del milenio, lo que va a ocurrir son cielos nuevos y tierra nueva. Y en esto sí coinciden las dos escuelas milenaristas, tanto la histórica como el dispensacionalista. Dice, donde Cristo continuará reinando con sus redimidos en su reino eterno y perfecto. O sea, si vemos un resumen de esto que hemos visto, podríamos decir que ambas ramas del premilenarismo, sea histórico y el dispensacionalista, ambos enseñan que habrá un reinado terrenal de Cristo que durará 1000 años. Eso es lo que enseñan en resumen. Igualmente enseñan que el reino será inaugurado por Cristo cuando venga con poder y gloria. El capítulo, este ya lo vimos. Si entramos entonces a ver ya el primer versículo del capítulo 20, Juan nos dice que nuevamente él ve a un ángel. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Ya Juan a estas alturas ya está acostumbrado a ver ángeles, pero cada uno tiene está desarrollando una función diferente. Este nuevo ángel que Juan está viendo, lo ve que trae una llave y trae la llave del abismo. Y además de la llave, tiene una gran cadena en la mano. Y Juan lo está viendo. Está descendiendo del cielo, trae la llave del abismo y una cadena. Si nos recordamos, cuando vimos el capítulo 9 de Apocalipsis, decía, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella no es una estrella literal como nosotros las conocemos. Este es un ser espiritual que dice que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Notemos que aquí dice del pozo del abismo y es diferente a la llave del abismo. Este ángel trae la llave del abismo, no la del pozo. El pozo es una parte del abismo. Entonces, este ángel sí trae la llave de todo el abismo, mientras que en el versículo 1 del capítulo 9, ese ser espiritual se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Y qué hizo ese ser espiritual? El versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo, no el abismo mismo, sino que el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces lo que estamos viendo en el capítulo 20, versículo 1, dice, comienza con la expresión y vi, dice. Esa expresión que dice Juan y vi aparece en el Apocalipsis 32 veces. O sea, él por 32 veces está viendo cosas que están ocurriendo en el cielo. Por ejemplo, en 13.1, 13.11, 14.1, bueno, en todos estos versículos se habla de esta expresión y vi. También dice, después de esto miré, que aparece en 4.1, 7.9 y 15.5. O después de esto oí, 19.1. Esto expresa una progresión cronológica porque se están dando diferentes acontecimientos
que están siendo marcados cronológicamente. Dice, entonces vi el cielo abierto, 19:11, y vi a un ángel, 19:17, y vi a la bestia, 19:19, y vi a un ángel, 21, y vi tronos, 24, y vi un gran trono, 20:11, y vi a los muertos, 20:12. O sea, Juan está teniendo una serie de visiones, el Señor le está revelando varios acontecimientos que van a estar ocurriendo al final de nuestra era. Y es interesante porque nos está abriendo la mente, el conocimiento para poder entender los eventos escatológicos que van a ocurrir dentro de no muchos días. Tanto la llave como la cadena de que habla aquí Juan, que este ángel trae, en este caso son figuras de dicción, o sea, figuras de enseñanza. La llave simboliza el hecho de que el ángel tiene autoridad para abrir el abismo. O sea, no es una llave literal como las que nosotros conocemos para abrir las puertas. Es una figura que simboliza el hecho de que el ángel tiene autoridad para abrir el abismo. Y la cadena sugiere el hecho de que Satanás puede ser neutralizado. A Satanás, a un ser espiritual, no se le puede poner una cadena literal. Por eso es que decimos que esto es una figura y la cadena representa que Satanás va a ser neutralizado. Como habla de abismo, entonces veamos qué es el abismo. Abismo es el lugar donde los demonios son encarcelados mientras llega su sentencia final para que sean lanzados al lago de fuego. O sea, ahí lo que hay son demonios que están encarcelados esperando su sentencia final para poder luego ser enviados al lago de fuego. Segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, que es el abismo, prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero Judas nos dice en 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, ¿verdad? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, tanto Judas como Pedro coinciden en que este abismo es un lugar que contiene prisiones de oscuridad y que son prisiones eternas para el juicio del gran día. Y Judas 1:7 nos dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, que es el final a donde irán a parar estos demonios y esos espíritus inmundos. Luego vamos a ver en el versículo número 2, dice, y prendió, o sea, el ángel que viene con la llave del abismo y la gran cadena, prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Esto no solamente incluye a Satanás, que es el dragón, la serpiente antigua, el diablo, sino que también juntamente con Satanás van a prender a todos los demonios que están en el ambiente, en la atmósfera de nuestra tierra. Y van a ser encarcelados. Y ese encarcelamiento no alterará la forma dramática del mundo durante el reino. Alterará, dice, de forma dramática el mundo durante el reino milenario. O sea, si ya no va a estar Satanás, ni van a estar los demonios, el reino milenario será diferente a nuestro tiempo, ¿verdad? Porque dice que estos van a ser encarcelados, entonces quedarán las personas libres de la influencia tanto de Satanás como de los demonios, ya que su influencia destructiva en todas las áreas del pensamiento
y la vida humana será quitada. O sea, la gente que viva en el milenio van a estar mejor como estamos nosotros el día de hoy en cuanto a este aspecto. El ángel celestial, este ángel se apodera de Satanás. O sea, Satanás es apresado. El apóstol, o sea, Juan, está usando distintos calificativos para describir al maligno. Lo llama dragón. ¿Y por qué lo llama dragón? Por su carácter repulsivo. Lo llama serpiente antigua. ¿Por qué lo llama así? Por su relación con el huerto del Edén y su sutileza en la tentación. Lo llama también diablo. ¿Por qué lo llama diablo? Porque es el calumniador por excelencia. Y lo llama Satanás porque es el adversario de Dios y el acusador de los redimidos. Y aquí están las citas bíblicas para que ustedes las puedan consultar. Entonces, si este ángel viene con la llave del abismo y trae una cadena para prender a Satanás, la pregunta podría ser, ¿puede un ser espiritual ser atado? Porque es lo que está relatando aquí Juan. Bueno, ahora atar a Satanás es una manera de decir que Satanás es neutralizado. O sea, no es literal que le vayan a poner una cadena, sino que va a ser neutralizado. Lo van a poner inactivo o inoperante, no va a poder hacer nada. ¿Cuándo? En el milenio, al principio del milenio. Hoy por hoy, Satanás tiene control del mundo, los demonios también, y están influenciando a las personas y por eso vemos tanta violencia y tanta maldad en el mundo, porque están libres. Pero cuando empiece el milenio, Satanás y sus demonios van a ser neutralizados y los van a dejar inoperantes. El propósito del encarcelamiento no es el castigo, sino que es evitar que engañe a las naciones. Las cuidadosas medidas tomadas para asegurar su custodia son comprendidas mucho mejor como que implican la completa cesación de su influencia en la tierra. En lugar de restringir sus actividades, van a cesar su influencia en la tierra. O sea, la tierra va a estar libre de esa influencia de los demonios. Entonces, el versículo número 3 nos dice, y lo arrojó al abismo. O sea, como ya lo prendió a Satanás, lo arrojó al abismo, no al pozo del abismo, sino que al abismo. Ya vimos que abismo es una profundidad sin fondo y por extensión cualquier lugar profundo. La palabra suele usarse para aludir a un pozo, ya sea en el fondo más profundo del océano o el infierno. Esa es la descripción del concepto que da Wikipedia de lo que es un abismo. Pero un diccionario bíblico nos va a decir qué es el abismo. La palabra con la que se designa en el Antiguo Testamento abismo es al océano, según Génesis 1:2. Es el lugar donde están las aguas y de donde provienen, según Salmo 33:7. Señala también un lugar profundo, una hondura, según el Salmo 69:15, según el Antiguo Testamento. Según el Nuevo Testamento, el abismo denota un lugar oscuro y de muerte, un pozo profundo donde moran los demonios. Eso está en Lucas 8:31. De donde saldrán teniendo por rey al ángel del abismo, o sea, Abadón, que es llamado también Apolión en hebreo y en griego. Eso está en Apocalipsis 9:11. O sea que este abismo es el infierno, en cierta forma, de acuerdo con el diccionario bíblico. Entonces dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y además puso su sello sobre él. En todo esto hay figuras que debemos de irlas entendiendo, porque poner un sello sobre él, ¿sobre quién? ¿Quién es él acá? Sobre el abismo está poniendo un sello.
¿por qué le pone un sello y para qué le pone un sello? El sellar indicaría la colocación oficial de un sello para que no se permita a nadie entrar o salir, según Mateo. Y vamos a ver un ejemplo de Mateo en Mateo 27:66. El propósito de sellar la entrada de una prisión era impedir cualquier intento de escape o evitar un esfuerzo de rescate, que un esfuerzo de rescate tuviera éxito. La actividad de Satanás es completamente removida de la tierra por 1000 años. De esto está hablando Juan en este capítulo número 20. Como hablamos de Mateo 27:66, como buscando un ejemplo de sellar, veamos que dice Mateo 27:66. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, o sea, para que nadie pudiera entrar ni salir de la tumba donde el Señor había sido puesto. Entonces, aquí sellar es poner una marca para que nadie pueda entrar o salir, y se pone un guardia para que custodie ese lugar. Entonces, si lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, ¿para qué todo esto? Porque cabe la pregunta, ¿para qué se está haciendo todo esto? Pues es importante esto porque dice, para que no engañase más a las naciones. Recordemos que estamos al principio del milenio. Ya terminó la guerra del Armagedón. En este momento están prendiendo a Satanás y lo están enviando, lo han arrojado al abismo, queda encerrado y han puesto el sello. Y la razón de todo esto dice, para que no engañe más a las naciones. ¿Cuáles naciones? Estamos hablando ya del principio del milenio y vamos a ver a qué se refiere. Aquí está la pregunta. ¿Cuáles naciones? Se refiere a los redimidos con cuerpos, aún no glorificados, que entrarán en el reino del Mesías. Ok, estamos finalizando la guerra del Armagedón. El Señor ya ha venido. Empieza el milenio y Satanás es encarcelado para que no tenga nada que ver con las naciones donde están los redimidos, que tienen cuerpos, no son espíritus, redimidos con cuerpos aún no glorificados, que van a estar en el reino del Mesías, o sea, personas como nosotros. Pero vea qué pasa con los inconversos. Todos los inconversos que siguieron en pos de la bestia durante la tribulación, la semana anterior al milenio, todos estos que siguieron a la bestia sufrirán la muerte antes de la inauguración del reino. O sea, toda la gente que quedó viva de la guerra del Armagedón y que son inconversos, el Señor los va a matar y no van a entrar al reino. Van a entrar solo los redimidos. Estos inconversos van a morir literalmente. Solo aquellos que confiaron en el Mesías sobrevivirán, y ellos son los que van a constituir las naciones de que está hablando aquí este versículo 3 del capítulo 20, que decía, para que no engañasen más a las naciones, que durante los 1000 años mencionados no serán engañados por Satanás. Interesante. ¿Cuántos miles o millones de personas van a entrar al milenio? Pues no se sabe exactamente, pero van a ser muchas personas que van a ser redimidas porque creyeron en el Señor en la semana número 70. Los que no han creído, estos van a morir y no van a entrar al reino. Bueno, siguiendo, dice, para que no engañase más a las naciones hasta
hasta, o sea, hay un término, que fuesen cumplidos 1000 años. Quiere decir que después de los 1000 años sí va a haber engaño de Satanás, porque dice, y después de esto, de los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién? Satanás y los demonios van a ser desatados al final del milenio. Esto significa completar, o sea, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, significa completar. Probablemente este contexto tenga función de futuro. Es decir, mientras el periodo de 1000 años no se haya agotado, Satanás estará en prisión. Pero llegado al final de los 1000 años, a Satanás se le va a permitir salir del abismo, él y sus demonios. Podríamos nosotros entonces preguntarnos, ¿por qué Dios ve necesario soltar a Satanás de su prisión por un poco de tiempo? ¿Por qué Dios ve necesario eso? El mundo ha estado viviendo en paz y durante esos 1000 años han nacido nuevas generaciones. Los que entraron al principio del milenio van a tener sus familias y van a tener sus propios hijos. Esos no son de los redimidos como los que sí entraron al milenio. Y entonces el Señor va a permitir que Satanás sea suelto, y aunque nosotros no entendemos por qué Dios ve es que sea necesario, es algo que no podemos comprenderlo. Apocalipsis 27:8 dice que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto comprende judíos y gentiles que van a quedar vivos al final de la guerra del Armagedón y van a entrar vivos como personas, van a entrar al milenio, a inaugurar el milenio. Y ellos van a conformar las diferentes naciones en ese reino milenario. Este autor, Robert L. Thomas, sugiere lo siguiente: mediante su liberación de la prisión, hablando de Satanás, el universo entero verá que después de 1000 años de su encarcelamiento y de un reino ideal en la tierra, Satanás es incurablemente malvado y el corazón de los hombres es todavía lo bastante perverso para permitirle reunir un ejército de un tamaño tan inmenso, porque hay otra guerra al final del milenio, que ya no es la guerra del Armagedón. Y aquí lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, podemos decir que, sin embargo, decir que Satanás está atado en la era presente contradice varios pasajes del Nuevo Testamento. Porque algunas corrientes teológicas aseveran que Satanás el día de hoy está encarcelado y que no tiene ninguna influencia sobre las personas. Pero veamos algunos ejemplos. En tiempos de Cristo, incluso después de Cristo, Lucas nos cuenta en el capítulo 10, versículo 18, que Satanás entró en Judas en conexión con su traición de Jesús. Lucas 22:3 y Juan 13:27. Y que también Satanás trató de controlar a Pedro, según Lucas 22:31. Los cristianos son advertidos de estar alertas porque el diablo merodea como león rugiente buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. O sea, estos textos nos dicen que Satanás hasta el día de hoy no está encarcelado. Él está libre y por eso es que estamos viviendo situaciones bien complicadas alrededor del mundo. Pero cuando empiece el milenio, él sí va a ser encarcelado. Hasta entonces, él va a ser encarcelado. El pasaje de Mateo 12:29 tiene que ver con el hecho de que el poder del Mesías es mayor que el de Satanás, obviamente. El Mesías estaba presente, estaba efectuando sus señales mesiánicas. Una de esas señales era su capacidad de echar fuera demonios de los cuerpos de personas que eran afligidas por el diablo. Ahí vemos que Satanás y los demonios estaban libres, no estaban encarcelados. También Cristo demostró su gran poder librando a muchos endemoniados.
En Lucas 10:18 vemos el resultado del ministerio de los 70 discípulos, a quienes el Señor dotó de poder para echar fuera demonios. Cuando Cristo venga por segunda vez, derrotará de manera aplastante a sus enemigos, incluyendo a Satanás y los demonios. Satanás será soltado para que Dios pueda poner fin permanente al pecado antes del establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. Todos los que sobrevivan, oiga, todos los que sobrevivan la gran tribulación y entren al reino serán creyentes. Todos, absolutamente todos. No entra ningún inconverso al milenio. Todos son creyentes. Pero durante el milenio, como decíamos, van a nacer muchas personas que van a caer en la trampa de Satanás. Dice, sin embargo, a pesar de esto, al final del milenio, muchos de los descendientes de estos que entraron rehusarán creer en Jesús. Con estos, Satanás protagonizará una rebelión final, pero que va a ser inútil contra Dios. Vea toda la secuencia de acontecimientos que van cronológicamente siendo descritos por Juan en este capítulo número 20. Luego dice en el versículo número 4, dice Juan, y vi tronos. En el primero vimos que él vio a un ángel. Ahora ve tronos. Son varios tronos, porque no dice que vio un trono, vio varios tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estas personas o espíritus que se sientan en los tronos y que recibieron facultad de juzgar? Y aquí hay muchas versiones de diferentes autores diciendo quiénes creen ellos que van a ser los que se sientan sobre estos tronos y que tienen facultad de juzgar. Entonces dice que el contexto inmediato de Apocalipsis 24 comienza por lo menos en 19:11 y se extiende hasta el 20:15 al 60. En este trozo, 5 veces establece una conexión cronológica de varias escenas. Primero, la venida en gloria del Mesías, la visión del ángel llamando a las aves del cielo, la derrota de la bestia y el falso profeta, la visión del ángel que ata a Satanás. Y aquí estamos, la visión de los tronos y la visión del juicio final. Entonces vamos a ver a qué se están refiriendo esto de los tronos y quiénes van a estar ahí. La escena descrita por Juan en Apocalipsis 20 del 4 al 6 está relacionada con la profecía de Daniel 7:9, 7:22 y 7:27. Es más, la profecía de Daniel 7 presenta un notable paralelismo con el pasaje de Apocalipsis del 19:11 hasta el 26. El cuerno pequeño de Daniel 7 es paralelo con la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 8. De ambos, el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis se dice que tienen un imperio universal. Ambos consiguen victoria sobre los santos por tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, por 3 años y medio. ¿Quiénes? El cuerno pequeño, tanto el que describe Daniel como la bestia que describe Apocalipsis. Eso está en Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Ambos son destruidos por el Mesías en su segunda venida. Daniel 7:1, el 26, Apocalipsis 19:20. Inmediatamente después de la destrucción del dictador mundial, el reino es dado a los santos. Daniel 7:22, 27, Apocalipsis 24:20, del 4 al 6. Entonces, cuando dice vi tronos, estos son tanto tronos o estrados judiciales como tronos reales, son literales. Ahora,
¿quiénes ocuparán dichos tronos? Quienes ocuparán dichos tronos ejercerán facultades tanto gubernativas como judiciales. No es fácil determinar quiénes se sentarán sobre los mencionados tronos. No está fácil determinarlo. No hay mucha revelación al respecto. Dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hay quienes piensan que los tronos serán ocupados por los mártires de la tribulación, de la gran tribulación. Eso creen algunos. Otros enseñan que quienes se sientan podrían incluir a Cristo y a todos los santos relacionados con él, incluyendo tanto a la iglesia como a Israel. Eso es lo que creen otros. Pero otros creen que se refiere a la iglesia, a los mártires de Jesús y a todos cuantos no aceptaron la marca de la bestia, o sea, los que van a salir de la gran tribulación, que van a ser muertos por no haberse dejado marcar. Creen que ellos son los que van a ocupar esos tronos. Es difícil determinar la identidad de aquellos que ocuparán los tronos. Es probable que sean los ejércitos celestiales. Es probable que acompañen al Mesías en su segunda venida. Pero de todo esto no hay nada que se pueda sacar en concreto y afirmar quiénes son los que se van a sentar sobre esos tronos y que reciben facultad de juzgar. Dice que a ellos, los que se sientan en los tronos, les fue dado el juicio. Es decir, Dios soberanamente les dio potestad de ejecutar juicio. Este es el juicio moral de seres vivientes del que habla Pablo en 1 Corintios 6:2. No es el juicio del gran trono blanco. Este es otro juicio. Los que se van a sentar en esos tronos se les faculta para hacer juicios morales de seres vivientes, no de seres muertos o resucitados, sino que de seres vivientes del que habla Pablo en 1 Corintios 6:2. En Daniel 7:22, el pasaje que sirve de trasfondo aquí, una expresión paralela, significa que los juicios efectuados favorecen al pueblo de Israel. Pero el uso que Juan hace del concepto en este versículo se refiere a quienes han recibido el derecho de juzgar a otros. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 6:2? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí no estamos hablando del juicio del gran trono blanco, que será el juicio en el cual los que no son salvos comparecerán ante Cristo, no ante ninguna persona o ángeles, sino que va a ser ante Cristo. Entonces dice, no se trata de ese juicio del gran trono blanco, pero debemos comprender que esto tiene que ver con juzgar los asuntos de este mundo hasta la eternidad. O sea, van a estar juzgando durante el milenio a personas vivas, los que estén sentados en esos tronos, no a las personas muertas o que hayan resucitado. La primera razón en relación con la capacidad de los creyentes para juzgar es que el pueblo santo ha de juzgar al mundo. Creemos que esto tiene que ver con lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y Pablo se está incluyendo aquí en esta expresión que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Esto significa que cuando Cristo reine, nosotros, la iglesia, juzgaremos, pronunciaremos sentencias en los asuntos de este mundo, la iglesia, según lo que dice Pablo. Entonces, cuando Pablo dice también, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vemos que el apóstol comenzó a presentar, a partir del versículo 2, hay una serie de preguntas. ¿O no sabéis? Cuando Pablo usó esta expresión, podemos estar seguros de que los creyentes no sabían. Era una manera muy delicada de decir que los hermanos ignoraban estas cosas. La segunda razón de esto está relacionada con la capacidad de los creyentes para juzgar,
que era que el pueblo santo juzgará a los ángeles. ¿A qué ángeles? Obviamente no a los ángeles de Dios. Tendrían que ser a los ángeles caídos, porque los ángeles de Dios no hay razón para juzgarlos. Debemos confesar que aquí no entendemos claramente lo que realmente quiso decir. Resulta difícil de comprender. Todo lo que sabemos es que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y por medio de la redención, el hombre fue elevado a un lugar de comunión con Dios, a una posición superior a la de los ángeles. Entonces dice también el 24, y vi, nuevamente, mire, Juan está viendo diferentes situaciones, y vi las almas, no dice los cuerpos, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, hay cierta facultad en el campo espiritual de poder ver la parte inmaterial de las personas, las almas, porque no se está refiriendo a las personas. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todos los salvos de la gran tribulación que mueren por no haberse dejado marcar, dice que van a vivir y van a reinar con Cristo 1000 años. Y sabemos que la función de reinar es una delegación de autoridad para administrar justicia. Y eso va a ser en el milenio. Pero son de los que fueron muertos en el periodo de la gran tribulación. Juan vio las vidas espirituales de personas que habían sido ejecutadas con el hacha debido al testimonio de Jesús y debido a la palabra de Dios. Los mencionados mártires fueron fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. La razón del por qué Juan usa el sustantivo almas es porque no vio cuerpos levantados como en el versículo 12, sino las almas de aquellos que aún no habían resucitado de la gran tribulación. Les llama almas porque en ese momento aún aguardan la resurrección, porque para ellos va a haber resurrección también. Cuando Juan menciona vivieron, el apóstol se refiere a una resurrección del cuerpo, una resurrección física, una resurrección literal de los mártires de la gran tribulación. Pero cronológicamente esto viene después de que Juan ve las almas, hasta después se va a dar la resurrección de los que mueren en la gran tribulación. Apocalipsis 6:9 dice Juan, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos son los que Juan está relatando aquí en el capítulo número 20. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis también dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son los que están cantando este nuevo cántico de Apocalipsis 5:9? Cuando estudiamos este capítulo vimos que se cree que los que están cantando este nuevo cántico son la iglesia, somos la iglesia. Y entonces aquí en este capítulo 5:9 dice que la iglesia va a reinar sobre la tierra, porque seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra junto con el Señor. Quiere decir que los salidos de la gran tribulación que murieron por no dejarse marcar y la iglesia, ambos grupos estaremos reinando sobre la tierra. De acuerdo con estos pasajes, los dos grupos estaremos reinando sobre la tierra juntamente con Jesucristo. Entonces dice el versículo número 5, pero los otros muertos
los otros muertos, no los muertos de la gran tribulación. Los otros muertos, los que cuando llegó el final de la gran tribulación y eran gentes inconversas y que murieron, son estos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, no son resucitados los otros muertos, mientras que los muertos de la gran tribulación que no se dejaron marcar, sí resucitan antes del milenio. Estos otros muertos van a resucitar hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Por qué van a resucitar hasta que se cumplan 1000 años? Porque al final del milenio se hará juicio, se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco. Entonces estos van a resucitar, todos los que murieron al final de la gran tribulación y los que han muerto también en el Antiguo Testamento o en el periodo de la iglesia sin haber sido convertidos, estos van a vivir o van a resucitar hasta el final del milenio. Esta es la primera resurrección, dice. Veamos qué quiere decir esto. Los cuerpos de todos los incrédulos de todas las épocas no serán resucitados hasta que comience el juicio ante el gran trono blanco. La primera resurrección. La Biblia enseña dos clases de resurrecciones. La resurrección para vida, la primera, y la segunda, la resurrección para condenación. La iglesia está en esta primera resurrección. Los que resucitan de la gran tribulación que no se dejaron marcar están también dentro de la primera resurrección. Y esto lo podemos ver en Juan 5:29 y en Daniel 12:2. La primera clase de resurrección se describe como la resurrección de los justos, que nos habla Lucas 14:14. Esta primera resurrección de vida es la resurrección de los justos, o sea, la resurrección de los que son de Cristo en su venida, que está en 1 Corintios 15:23. Y también la denomina como la mejor resurrección, que está en Hebreos 11:35. Solo serán incluidos en ella los redimidos de la era eclesiástica. 1 Tesalonicenses 4:13-18. En el Antiguo Testamento, Daniel 12:2 también habla de esto, y la tribulación que estamos viendo en Apocalipsis 24. Entrarán al reino en un cuerpo resucitado, junto a los creyentes que sobrevivieron a la gran tribulación. La segunda resurrección, o la segunda clase de resurrección, será la de los no convertidos, que recibirán un cuerpo definitivo y apto para el tormento en el infierno. Los de la segunda resurrección, los no convertidos de todos los tiempos. Pero los creyentes de la iglesia seremos de la primera resurrección, que ya la vimos. Y aquí está 1 Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, de los que estamos viendo la segunda resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que han muerto creyendo en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no la segunda venida, sino que la venida del Señor para el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este es un tratamiento muy diferente de la iglesia a los que no van a ser creyentes. Daniel 12:2 dice:
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, o sea, los creyentes del Antiguo Testamento, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que no creyeron en Dios en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 26 dice, aquí hay una bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué somos bienaventurados y santos los que vamos a tener parte en la primera resurrección? Porque la segunda muerte, o sea, hay una primera muerte, pero la segunda muerte no tiene potestad sobre los de la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mira, aquí está nuevamente. Reinaremos con él 1000 años. Entonces veamos a qué se está refiriendo esto. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Al final de los 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer? Según el versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Del Armagedón? No. La batalla del Armagedón ya pasó aquí. Es la batalla que se va a dar al final del milenio, que será la última batalla. El número de los cuales es como arena del mar. Gog parece ser el líder de un ejército rebelde que se conoce como Magog al final del milenio. Eran enemigos del Señor en tiempos antiguos. Magog fue nieto de Noé. Según Génesis 10:2, era uno de los hijos de Jafet, de Gomer, y ahí salió Magog. Estaba también Madai, Jabam, Tubal, Mesec y Tiras. Y fue fundador de un reino ubicado al norte de los mares Negro y Caspio. Nos vamos a quedar aquí por razón del tiempo, porque ya me están diciendo que llegamos a la hora. Nos tocaría entonces el versículo número 9, y hemos visto ya una parte de los acontecimientos futuros que se conocen como eventos escatológicos, de lo que va a pasar inmediatamente que termine la gran tribulación y que se acabe la guerra del Armagedón, y que el Señor viene y empieza a reinar por 1000 años. Estamos viendo esos eventos que van a ocurrir en ese periodo. Entonces, si hay preguntas, le dejamos el tiempo y usted puede prender su micrófono y hacer la pregunta o el comentario o algún aporte que tenga.